Ok, seguimos recorriendo toda España y hoy vamos a pasear por Lugo. Esta ciudad es la capital de la provincia del mismo nombre y con sus 100.000 habitantes es la cuarta más poblada de Galicia. Hoy conoceremos su milenaria muralla romana, su catedral, las calles intramuro, sus hermosos jardines y los edificios más importantes del casco histórico. Esta es una ciudad comercial y de servicios con un campus universitario especializado en las ciencias agrarias como la veterinaria y la ingeniería de montes, porque es que acá es donde hay más vacas en toda España y te cuento más de eso dentro. Si esta es tu primera vez en este canal, ahora sí me presento. Mi nombre es Anita Castillo y este es mi Filofanita. Comenzamos. Y desde acá, desde la Plaza Mayor de Lugo, comenzamos nuestro recorrido por esta ciudad, que es la única que me quedaba por conocer de las ciudades principales de Galicia, pero una de las dos que no te mostraba en este canal. Así que estamos en la Plaza Mayor, vamos a conocer este hermoso lugar, que además es la ciudad más antigua de toda Galicia, porque fue fundada 15 años antes de Cristo y es una ciudad romana. Por eso aquí tenemos estos caballeros romanos. Desde acá, desde la Plaza Mayor, te quiero contar algunas curiosidades, porque esta ciudad que hoy conocemos como Lugo, por mucho tiempo fue conocida como Lucus, y se conocía como Lucus porque fue fundada por Lucus Augusti en época romana. Se llamó de esa manera, luego el nombre cambió, terminó siendo Lugo, que es como la conocemos hoy. Es muy característico que esta ciudad haya sido fundada por los romanos, porque no todas las ciudades de España han sido fundadas en esa época. Sí, lo hemos visto acá en el canal, la mayoría son medievales. Entonces, que esta ciudad tenga raíces romanas la hace muy particular y además es la ciudad más antigua de toda Galicia, debe ser de las más antiguas de España. Te quiero mostrar también toda su arquitectura y las cosas que tenemos aquí alrededor de la Plaza Mayor. Este que estamos viendo es un colegio e iglesia franciscana, aparte de todas los jardines, y me gusta mucho, allá dice Círculo de las Artes en el edificio verde que vemos allá al final, y este edificio chiquitico pues también se me hace súper lindo. Arquitectónicamente me parece una plaza muy bonita, aunque no sea de las formas regulares en las que hemos visto las otras plazas mayores acá en España. Vemos acá este busto a Juan Montes. Lo que pasa es que yo no he logrado saber quién es Juan Montes. Si tú me lo sabes decir, me encantaría saber por qué tiene un espacio tan lindo en homenaje a él en esta Plaza Mayor de Lugo. Y quiero que veas conmigo también el Concejo de Lugo, que está por este lado. Acá, este edificio tan lindo es el Concejo de Lugo y al lado tenemos la iglesia de Santo Domingo. Y en nuestra sección de cuánto cuesta una vivienda en este lugar, pues en Galicia suelen ser más económicas que en otras partes del país. Acá, por ejemplo, tenemos 139,84 metros cuadrados, 2 baños, 2 habitaciones, 115.096 metros cuadrados, 2 baños, 3 habitaciones. Está bastante accesible porque estos 130, 120, 115 es apenas la entrada de un piso en otras ciudades más cotizadas, por decirlo así. Esta está en 130, 2 habitaciones, 3 baños, 106.000. Galicia siempre es un buen lugar para escoger en dónde vivir, es bastante económico. El trabajo, bueno, pero sí se consiguen cosas buenas. Estamos acá extramuros y vemos este que es el Colegio Diocesano San Lorenzo. Estas dos torres me llaman la atención, que son como iguales, no son tan altas, pero son dos torres igualitas. Y por aquí me gustó que tenemos este cartel de conciertos murallando. Son los conciertos propios de las fiestas de acá. Te colocan todo el itinerario del mes de junio, julio, agosto y septiembre. Y fíjate cómo se escribe, sobre todo me llama la atención junio y julio, cómo se escriben en gallego, porque es que la X sustituye a la J en el gallego y por eso se ven así como tan distinto a como nosotros lo escribimos. Qué loco esto acá que dice paso de vaca, y debe ser verdad que por aquí pasan las vacas.
porque lo dice por todas partes y en esta zona pues me lo creo. Yo que creí que con lo de paso de vacas era real que pasaban vacas, porque en verdad pudiera ser, porque acá hay muchas vacas y si hay que trasladarlas de un lado a otro pues tendría sentido que fuese, pero no, en realidad lo llaman paso de vacas como un homenaje a la cantidad de vacas que hay en esta región y en toda Galicia, en vez de llamarlo paso de cebra, pasos de vaca. Para hablarte de las razones rápidamente, de las 6 razones por las cuales ellos consideran que está bien hacer un homenaje a las vacas, es porque Galicia es el territorio que más leche produce en toda España y el 10º en el ranking europeo, porque las vacas forman parte de la tradición de los paisajes, son 3 millones de gallegos y 1 millón de vacas, porque el pueblo gallego sufre un gran despoblamiento y la producción de vacas y la ganadería hace que se mantengan poblados los territorios gallegos, porque más de 8.400 familias gallegas se dedican a la producción de leche en Galicia, porque el paso de vaca pudiese convertirse en un símbolo de nuestras ciudades como homenaje a los ganaderos, las vacas y los agricultores, y para reivindicar el consumo de productos locales a un precio justo que permite mantener el rural vivo. Me encantó, además, fíjate, esto está en gallego y se entiende muy fácilmente. Yo no sé gallego, lo estoy leyendo y entiendo perfectamente lo que dicen. El mayor número de vacas en una provincia es de 263.000 y en Lugo hay 38 consejos que tienen más vacas que personas. Me pareció genial esto. Hoy ganó el menú de hamburguesas y vinimos a este restaurante llamado La Pepita, que es como una oda a la buena hamburguesa, así que vamos a estar probando a ver qué tal está. Continuamos caminando a las afueras de la muralla y conseguimos esta, la Fuente de los Leones. Me pareció muy bonito. La estatua me parece súper linda, la verdad. Y vamos hacia este parque, esta plaza, para recorrerlo y ver qué tiene. Se ve bastante verde y ya por ahí eso es precioso. Este es como el gran parque de la ciudad, el pulmón de la ciudad de Lugo seguramente. Se llama Parque de Rosalía de Castro. Vamos a entrar a ver qué nos conseguimos y ojalá haya algún parquecito como con columpios o toboganes para que los niños se diviertan un ratito. Qué lindo nos conseguimos aquí como este santuario a los árboles, porque dice allí plegaria del árbol. Está súper lindo como un homenaje a ellos que además hacen tan lindo todo este lugar. Tiene aquí dentro del parque este espacio para hacer ejercicio, está chévere. Y por allá los niños consiguieron lo que querían, un parquecito para ellos y están que se van a salir de esos columpios. Y por acá podemos ver gran parte de la muralla de Lugo, que presume ser la única que hasta esta fecha, conserva completo todo su perímetro. La única que lo conserva completo. Hemos visto aquí en este canal la muralla de Ávila, que presume ser la mejor conservada. Esta realmente está en muy buen estado de conservación, como te lo estuve mostrando, pero esta presume ser la única que todavía tiene todo el perímetro de Lugo pues cercado. La vamos a estar viendo, fue construida entre el siglo III y IV y es una muralla romana, a diferencia de la de Ávila, que es medieval. Y estamos entrando aquí a las murallas por la Puerta de Santiago, estas murallas que tienen un perímetro total de unos 2 kilómetros, que engloban toda la ciudad y que, como te dije, son de origen romano. Y te estaba comentando que la de Ávila era fundamentalmente medieval. Sí es así, pero igualmente tiene fundamento romano en el inicio, pero la mayor parte de aquella muralla fue hecha durante el románico. Y esta belleza que nos recibe acá en la Puerta de Santiago es la Catedral de Lugo, enorme e imponente, y vamos a ver si está abierta para entrar a disfrutar de ella. Hermosa Catedral de Lugo. Vamos a entrar, aunque no nos dejan grabar, pues vamos a entrar para verlas y cuando salga te doy mis impresiones. Incluso si puedo grabar un poquito lo voy a hacer, pero no, nos dijeron que no se podían tomar fotos ni grabar.
La entrada es de 6 euros por adulto, los niños hasta 12 años entran gratis y hasta 14, 5 euros. Vamos a salir de la catedral y como te comenté no dejan grabar, pero un poco para que la veas. Tiene esta forma en la parte que es más ornamental, que es como en el centro. La verdad que toda esta zona acá está muy bonita, sin embargo, en la capilla principal, pero sin embargo en estos pasillos, que normalmente vemos más capillas con más ornamento y todo, es bastante austera. Es distinta, difiere notablemente de otras catedrales que hemos visto acá en España y sobre todo en Castilla y León, que es en donde más hemos paseado. Bastante la forma, pues bueno, es una zona distinta y aquí por zonas pues sí cambia mucho lo que es la arquitectura de cada lugar. Como les he dicho antes en algún otro video, pues a mí me parece que el hecho de que no dejen mostrarla, lejos de sumarle, les resta, porque yo entiendo que lo hacen como quiero que la gente venga y lo vea por sí misma, pero lo que he dicho antes, si tú no ves una muestrica de lo que es, ¿qué te llama la atención para ir allí y conocerlo? Es mi opinión. Creo que suma más el que se pueda mostrar y así mucha más gente quiera venir a visitarlo. Vamos subiendo a pasear la muralla, a conocerla por la parte alta de sus muros. Vente para que la pases con nosotros. Hogar Provincial Santa María, otro edificio hermoso que podemos ver desde las murallas. Ay, se ve muy lindo cómo está todo dentro de las murallas. De verdad que está hermoso. Vean cómo la vegetación invadió las casas. Y este edificio tan lindo es el Ministerio de la Defensa. Estamos acá en las murallas y podemos verlo desde aquí. Y como ya les he dicho, me encanta el arte urbano y por supuesto este mural no es la excepción. Es un mural de Julio César en que las sombras están hechas espectaculares y además hace mucho más bella la ciudad poder ver ese mural allí puesto que una pared mal pintada. Nos conseguimos esta bajada acá en la Porta Nova. Vamos a entrar para disfrutar lo que es el casco histórico, todo lo que es la ciudad dentro de las murallas. Y aunque están haciendo remodelaciones y están todos los materiales aquí enfrente, te quiero mostrar esta que es la iglesia de San Froilán. San Froilán es el patrono de la ciudad de Lugo y esta que está acá es la puerta falsa. Esta puerta era utilizada cuando querían atacar la ciudad, la usaban a ella y lo que hacían era que se atrincheraban detrás de ella porque tiene como una curva. Y aquí el edificio de la Diputación Provincial de Lugo, bastante grande, acá en el centro del casco histórico y muchos más edificios para ver. Así como te he dicho que esta es una ciudad que tiene ya 2 milenios, esta que está aquí es el monumento bilenario que se creó, bueno, para conmemorar los 2000 años de la ciudad. Es un águila de bronce sobre esta columna y bueno, el águila que representa las legiones romanas. Nosotros calculamos que este monumento lo debieron haber hecho sobre 1985, que es cuando se cumplían los 2000 años de la ciudad, así que si es así, esto tiene unos 40 años, casi 40 años. ¿Tú sabrías decirme si esto fue hecho o inaugurado en 1985? Si sabes la respuesta, déjamela aquí en los comentarios. Todo desde ese árbol de limas hasta el de allá son limas. Estábamos caminando y no sabíamos qué era esto hasta que nos asomamos y leímos un poco y resulta que son ruinas romanas, ya que esta ciudad está construida sobre ruinas romanas y por aquí lo puedes ver. Miren este cartel, me pareció muy interesante porque es como el de nosotros, pero está escrito en gallego.
Y como siempre vemos, esta es la Plaza de Abastos. Este es el típico mercado que hemos visto en todos los sitios. Hoy está cerrado, normalmente los domingos en todas partes todo está cerrado y hoy es domingo. Y esta es la iglesia principal. Te voy a dejar por aquí el nombre porque no me acuerdo ahorita cómo se llama. Vamos a seguir caminando para terminar de conocer Lugo. Y venimos de allá y este es el frente de la iglesia de San Pedro. Está cerrada también, es una iglesia bastante grande. De hecho, si notas de lado, ya tiene un estilo arquitectónico distinto a este. Esto denota que duró mucho tiempo en ser construida. Probablemente esta fue una primera iglesia que luego se amplió en otros estilos arquitectónicos. Este de acá es el Museo Provincial, está hecho en lo que antes era un convento y aquí puedes conseguir exposiciones de arqueología de esta región. Averiguamos y es gratis este museo, así que vamos a entrar a ver qué conseguimos acá en el Museo Provincial del Lugo. Nos dijeron que acá no se puede grabar sino solo en este espacio que es la cocina, en el claustro y en el mosaico, así que es lo único que te va a poder estar grabando para que tú vengas por ti mismo y conozcas el Museo Provincial de Lugo. Y así eran las cocinas antiguas. De hecho, acá en estos dos te van anunciando, te explican qué hay en cada cosa. Todos los elementos que ves están aquí detallados y te van diciendo la desnatadora, el barreñón, cántara, tinaja, chocolatera de cobre, y así tú los vas ubicando en este espacio, por ejemplo, y vas a saber qué uso tenía cada implemento de los que ven acá. Esta zona de acá es el claustro, que fue otra zona que nos dijeron que sí podía ser grabado. Como ves de un lado, pues hay muestras de piezas que forman parte, entiendo que de esta y otras iglesias. Y por acá, bueno, el claustro, lo que acostumbramos a ver, un patio interno de lo que son construcciones eclesiásticas. Y conseguimos el mosaico, como ves acá. Está reconstruido, o sea, acá se ven las piezas de lo que era el mosaico original y ellos han reconstruido la forma de lo que fue el mosaico completo. Entonces se ven las piedritas que lo formaban anteriormente, pero también se ve la forma completa que llegó a tener. Bueno, y les mostré lo que en el Museo Provincial nos dejaban mostrarle: la cocina, el claustro y el mosaico. La verdad es que es mucho más grande y tiene muchas más salas de exposición. Subimos y hay varias como de arte moderno, están muy finos, les recomiendo venir, pueden pasar un buen rato por acá visitando el Museo Provincial de Lugo. Y siguiendo por el casco histórico vemos este gran edificio. La verdad que me impresiona lo alto que es. La subdelegación de gobierno sobre todo me impresiona porque tiene aspecto de ser bastante antiguo y me asombra que lo hicieran tan alto. Está muy bonito este edificio. Y como en todos lados les muestro, a mí siempre me llama mucho la atención porque además de cada lugar es bastante característico la arquitectura. Esta es una arquitectura típicamente gallega, hecho con piedra, todo construido con piedras de granito y este tipo de ventanas que tenemos, míralas por acá también. Termina siendo ciudades bastante grises por este tema de que todo lo construyen en piedra. Y no te imaginas lo triste que me puse al saber que aunque nos fuimos al Puente Bella de Lugo para cerrar el video, pues no se grabó nada de lo que te decía en este hermoso lugar. Pero bueno, obviamente eso no iba a ser que yo te lo dejara de mostrar, porque este puente romano o puente viejo es uno de los puentes de origen romano que ha sufrido numerosas reconstrucciones durante los siglos XII y XVIII. Está ubicado hacia las afueras de la ciudad y pasa por encima del caudaloso río Miño.
Y así, junto a este guerrero romano, darte las gracias por apoyarnos, suscribirte, regalarme un me gusta que nos ayuda a llegar a más personas, compartir el video con otras personas a las que creas que le pueda gustar, darle a la campanita para que siempre te avise cuando salga un video nuevo y por supuesto comentarme, que me encanta leer todos tus comentarios. Así que nos vemos en el siguiente video.